Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez. Gracias por su cooperación al seguir las normas de distanciamiento, el uso de cubrebocas y el desinfectante en las manos, normas recomendadas para poder reunirnos a celebrar nuestra fe. Su apoyo y colaboración son importantes en estos momentos para sostener nuestras necesidades financieras. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Antes de iniciar nuestra celebración, les pedimos apagar su teléfono, celular o cualquier otro aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos Robert Durán, Frank C. Ortiz, Antonio Valdés, William Valdés, Fran y Julieta Ortiz. Con la alegría del corazón iniciamos esta Semana Santa. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para consumar su misterio pascual. Esta celebración nos invita a hacer profesión de fe en donde la cruz y la muerte del Señor son en definitiva el camino de su triunfo y señorío. Participemos de una forma activa en nuestra celebración. Ahora los invito a recibir al sacerdote que va a presidir, Padre Jorge Luis Chalaco. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestras penitencias y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes, acompañados, jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron
Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su mano en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. En este momento voy a hacer la bendición de los ramos. Levántenlos. Al final, si alguien no tiene el ramo, puede venir. Tenemos otros ramos acá, al final de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el canto. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por el alma de Robert Durán, Frank C. Ortiz, Antonio Valdés, William Valdés y Frank y Julieta Ortiz, y por todas nuestras intenciones particulares. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano el ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta en mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergüenzado. Palabra de Dios. Oh Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea. Te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifíquenlo, linaje de Jacob. Témenlo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se amoldó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en todos los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? ¿Dónde podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres? Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan?
Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, que será derramada por todos, señal de alianza. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y todos los demás decían lo mismo. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y una angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido?
no has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera la Escritura. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo desde lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hace? Ya más testigos. Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro:
Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio, el motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes, para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito,
expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos, con el Evangelio de la Pasión, según la versión del evangelista Marcos. Iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Quería brevemente reflexionar en algunos personajes que aparecen en el Evangelio. Cuando empezamos al inicio, la entrada solemne, triunfal de Jesús a Jerusalén, quería un poquito reflexionar en un animal que aparece, en el burro. Si ustedes recuerdan, el burro aparece al inicio del Evangelio de la vida de Jesús, en el pesebre, junto a la familia, la Sagrada Familia, transportando a Jesús, a nuestra madre, a José, ayudando él también de un modo sencillo y humilde en la obra del Mesías, ahí junto al niño. Pero también aparece ahora. En la antigüedad, el caballo, como hasta ahora, tiene su presencia. El caballo era el transporte propio de un rey. El caballo era el modo de mostrar gallardía, un cierto prestigio. Y no así el burro. El burro es un animal de carga para soportar. Es un animal silencioso, callado, lento. Y entonces, un primer personaje en el que podemos ya meditar. Hay un santo, Escrivá de Balaguer, que él dice siempre que él quiere ser como este burro en la iglesia, la misión que tiene, silencioso, humilde, trabajador, fuerte, que hace lo que tiene que hacer sin aparecer. En el Evangelio hemos escuchado dos personajes más, Pedro y Judas, y el personaje central, Jesucristo. Estos dos personajes, Pedro y Judas, fueron amigos cercanos de Jesús. Por 3 años
vivieron junto a Jesús, se la pasaron cerca. Escucharon el mismo mensaje, compartieron las mismas experiencias, vivieron junto a Jesús y fueron amigos. Pero en un momento clave, en el evangelista Marcos se presenta este momento trágico de la ausencia, de la soledad de Jesús, la ausencia de los amigos, de los cercanos. En el momento de la cruz, estos dos amigos, estos dos discípulos, estos dos apóstoles abandonan a Jesús. El uno lo niega 3 veces por temor a morir, temor a tener que enfrentar la misma suerte que Jesús. Pedro opta por lo más fácil, negarlo. Lo conoces, no sé quién es. 3 veces lo negó. Judas se deja vencer por el dinero. En el momento del sufrimiento de Cristo, lo vende por unas monedas. La tentación del dinero. ¿Pueden más? Y con un beso traiciona al amigo. El personaje central, Jesucristo. Jesucristo tiene para todos la misma respuesta, el amor, el perdón, la misericordia, la cruz, el sufrimiento con el que nos perdona y con el que muestra su misericordia. El Evangelio lo que nos muestra es eso, que la misericordia vence al pecado. Y esa debe ser la enseñanza para todos. La misericordia vence mis pecados, mis miserias, mis debilidades, mis caídas, en las tentaciones en las que no he podido ser fuerte. La misericordia que Dios tiene lo puede todo. ¿Cuál es frente al amor de Jesús, cuál es la reacción de estos personajes? Pedro se abraza a Jesús, recibe su misericordia y entiende que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir? Solo tú puedes tener la palabra que nos da la ruta para continuar a pesar del pecado. Pedro se amarra, se ata, se abraza al cuello amoroso de Jesús, al árbol de la vida, a la cruz. Judas no. Tristemente, Judas va por el suicidio. Ata su vida a un a un árbol. Ata su cuello a un árbol, al árbol de la muerte. Y destruye su vida. O sea, el amor de Dios viene rechazado porque Él no se cree que la misericordia venza al pecado. Se hunde en las cosas del mal. Se deja seducir por la muerte. Y se olvida de que su amigo lo ha perdonado. Se envuelve en cosas de muerte y pierde su vida. Piensa que ya no hay solución para aquello que ha hecho. Y no vuelve. No se acerca a Jesús. ¿Cuál es o cuál debería ser nuestra posición frente a aquello que hemos escuchado? Pidámosle al Señor de la vida, a Jesús, a nuestro amigo, a nuestro hermano, que nos permita descubrir la misericordia de Dios y que podamos confiar en Él. Que alejemos de nuestra vida todas aquellas cosas que nos atan a la muerte, que nos vuelven muertos, que nos suicidan espiritualmente, físicamente, que destruyen nuestra vida. Todo aquello que nos está matando física, espiritualmente. Los pecados, los vicios, los excesos que no nos permiten encontrar en nuestra vida la misericordia infinita de Dios. Que
que Dios y María Santísima así lo permitan. Nos ponemos de pie para nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre por todos. También nosotros presentemos nuestras oraciones. Respondamos unidos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los que formamos la Iglesia de Dios, para que esta Semana Santa anunciemos y vivamos el misterio de la cruz con actitud de servicio, en especial con los más necesitados, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los países del mundo, para que el poder de Cristo crucificado guíe a los pueblos arrasados por la violencia, así hacia un compromiso por la justicia y la paz, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los que sufren a consecuencia de la pandemia, para que el Señor, que en la cruz experimentó el dolor, la amargura de sentirse triste y abandonado de consuelo, y el abandono de consuelo a sus aflicciones, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los que se han alejado de Dios y viven presos del pecado, para que al igual que el ladrón arrepentido experimenten la misericordia de Dios, que no vino a condenarnos sino a salvarnos, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad de Nuestra Señora de Talpa, para que los ramos que han sido bendecidos nos recuerden a Cristo victorioso, que entra en nuestros hogares para restaurar nuestras familias, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Oramos por las almas de Robert Durán, Frank C. Ortiz, Antonio Valdés, William Valdés, Frank y Julieta Ortiz, y por todas nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste tu Hijo al mundo para que por su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Ayúdanos a vivir con fe los frutos del sacrificio de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Robert Durán, Frank C. Ortiz, Antonio Valdés, William Valdés, Frank y Julieta Ortiz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a las palabras de Jesús, nos dirigimos al Padre con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de la siempre Virgen María
Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En comunión con los hermanos que nos siguen desde sus casas por la transmisión de Facebook, YouTube, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, para escuchar los avisos para este día domingo. Reciba nuestro saludo de la familia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Su presencia en nuestra comunidad es muy importante. Gracias por compartir su fe que nos hace sentir hermanos. Reciba la invitación a unirse a nosotros durante la Semana Santa. Nuestra parroquia desea que todos los miembros de nuestra comunidad se reúnan para celebrar la resurrección del Señor. Comenzando con las misiones de Semana Santa, los días lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche, y luego el Tríduo Pascual desde el día Jueves Santo a la Vigilia Pascual. Por favor, lleve un boletín y dentro del boletín están todos los horarios y servicios para poder asistir. El grupo de oración ha preparado comida para llevar. Por favor, pase y ordene sus tamales, pan, café, champurrado y tacos. Gracias por su colaboración. El grupo de oración de nuestra parroquia volverá a reunirse para la oración a partir del día jueves 8 de abril a las 7 de la noche aquí en la iglesia. Mantendremos la distancia social y las medidas de seguridad. Para aquellos de ustedes que hayan reservado su pan para el día Jueves Santo, recordamos que el día de recogida es el día Miércoles Santo por la tarde. Si alguien aún no lo ha comprado al pan, pase al final, va a haber alguien que va a estar ofreciendo los boletos según la tradición para usted o también para compartir con otros seres queridos este pan bendecido del Jueves Santo.
cirios y veladoras y agua bendita. En la vigilia pascual, por las restricciones que tenemos ahora, no vamos a poder bendecir el agua para que usted lleve teniendo una fuente única. Entonces le pedimos que en la vigilia pascual, el día sábado por la noche, o en las misas de domingo, usted traiga el agua. En una botellita está bien, no puede dejarlas tampoco acá adelante, téngala con usted. Agua, cirios, veladoras, los va a mantener con usted, y durante la vigilia vamos a bendecir el agua, los cirios y las veladoras. Entonces no olvide traerlos para el día sábado en la noche. Mural del recuerdo pascual, para recordar a nuestros hermanos difuntos que partieron durante el pasado año 2020 y también el presente 2021, sea por motivo del COVID o cualquier otra razón. Vamos a elaborar un mural con sus fotos para rendirles un sentido memorial en nuestra parroquia. La muerte no es el final de la vida, es la Pascua definitiva en Cristo. Les pedimos traer una foto en la medida 4x6 o 7x3 pulgadas con el nombre y la fecha en que falleció su ser querido. En el 2020 muchos perdieron un ser querido y no se pudo hacer funerales, ni siquiera lo pudieron ver porque se entregaron solo las cenizas. Entonces vamos a hacer el mural del recuerdo. Entonces traigan las fotos, anote el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecido para poder tener el mural. Lo vamos a hacer ojalá para esta semana, y poquito a poquito, en la medida que traen las fotos, lo tendremos expuesto durante algunos meses. Recuerde que la iglesia ya está abierta, y comuníquele también a otros amigos. Mucha gente todavía llama preguntando si la iglesia esté abierta, y ya está abierta. Estamos celebrando con aforo limitado, pero gracias a Dios la iglesia es grande, entonces pueden venir. La iglesia está abierta para cualquier servicio, misa, bautizos o otros sacramentos, quinceañeras, matrimonio. Se pueden hacer, por tanto, los sacramentos. Pase por la rectoría, visite nuestra rectoría para mayor información. Otros detalles y avisos los encuentra en el boletín parroquial, que también puede suscribirse, o en nuestras páginas de redes sociales, en Facebook o YouTube. Hasta ahí los avisos. Nos vamos a poner de pie para hacer la oración a San José en este año que hemos consagrado el Santo Padre a nuestro patrono San José. Decimos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Consagramos esta semana grande, la Semana Mayor, esta Semana Santa, a nuestra Madre, que nos permita siempre desde la humildad reconocer el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, que podamos unirnos, atarnos a este árbol de vida que Dios nos ofrece a través de sus sacramentos. Nos encomendamos rezando todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lleven la bendición a los que no han podido venir, especialmente enfermos y ancianos. El Señor esté con ustedes. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Si alguien no tiene la palma, aquí al lado de este ambón hay algunas que pueden recoger, por favor. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.